Estamos iniciando, buen día, este vivo número 2, este episodio número 2 de La Mordida Tajante. Buenos días. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has apartado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Un poquito de música para hacer esta espera un poquito más llevadera. Vamos a hacer este comiencito siempre con alguna canción. Estuve cantando esa canción toda esta semana, esa preciosísima canción. Bueno, buen día. Soy Amana. Es otoño en Buenos Aires. Una mañana muy gris hoy, pero por suerte va cediendo la lluvia. Bueno, vamos a dar paso a este segundo episodio de La Mordida Tajante, este espacio dedicado a escuchar la voz humana, a investigarla, a hacerle preguntas, a hacernos preguntas acerca de nuestras voces, de la voz como un territorio de infinitas posibilidades, como una herramienta de creación, como una herramienta de transformación, de autoconocimiento, y también como un bicharraco que está muy vivo adentro nuestro y que a veces pareciera convivir con nosotros, ¿no? Como siempre pienso que la voz es, el otro día lo conversábamos con unas amigas cantoras, la voz como ese bicho que vive adentro nuestro y que está a mitad de camino entre las ideas y el cuerpo, ¿no? Ese lugar, ese punto de encuentro de dos mundos, uno tangible, que es este del cuerpo físico que lo sostiene, y otro ese mundo intangible, en donde por un lado está todo lo que conocemos de nosotros y nosotras y todo lo que todavía no conocemos, y donde se encuentra esta cualidad humana de crear, ¿no? En la mente, en el mundo de las ideas, en el mundo de lo sutil, en el mundo del espíritu, de eso que nombramos de tan diversas maneras y nunca terminamos de llegar a comprender. O a percibir también, ¿no? Vamos ampliando la capacidad de percibir, ampliando nuestro coraje para meternos en eso que no conocemos, que es el mundo intangible. Entonces el lunes pasado, en esta primera edición, a mí me gustó empezar con esto de las imágenes, ¿no? De cómo a través de las imágenes podemos acceder a la voz y sus mundos tan ricos y a veces tan misteriosos, y aparece esta idea de que las voces dialogan en el mundo del cuerpo, está sostenida nuestra voz en el mundo del cuerpo y también está guiada, alentada y también condicionada por todo lo que nosotros pensamos, por todo lo que nosotros sentimos, por todo lo que nosotros logramos imaginar o no acerca de nosotros mismos, de nosotras mismas. Cómo lo que nosotros pensamos de nuestra propia voz a veces hace que esta voz pueda sonar de una manera o sonar de otra, pueda no sonar o pueda animarse a abrirse paso en el mundo del afuera. Cómo lo que sentimos respecto a las voces que hemos escuchado como validadas también valida o no la propia, nos abre puertas o nos las cierra, o nos esconde a veces las propias puertas, ¿no? Yo siempre digo que uno canta o suena o logra cantar o logra sonar aquello en lo que cree, y cómo en el mundo de las creencias hay tanta información que a veces ni sé que tengo, ¿no? O sea, lleva tiempo a veces dilucidar cuáles son las propias creencias acerca de lo posible, de lo que yo puedo, de lo que tengo, de lo que soy capaz o de lo que está a mi alcance. Y en el mundo de la voz,
o de lo que escucho en las voces, pareciera estar muy claro a veces lo que yo mismo creo de mí misma, lo que yo misma creo de mí misma, lo que cada uno cree de sí mismo. Cuando uno escucha una voz, muchas veces logra percibir cuánto esa persona cree en sí misma. Y esto, por un lado, está impregnado en el cuerpo físico, ¿no? Esta fuerza que uno tiene para sostener el propio sonido está como si fuese una huella que el cuerpo imprime en la voz, o que en realidad la voz cuenta de las huellas que están impresas en ese cuerpo. Esto a veces se escucha cuando uno habla por teléfono, ¿no? Alguien te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vos en la vocecita ya lográs captar infinitas informaciones que te cuenta la voz sin que el otro te haya narrado demasiado. Solo te dijo hola, te saludó y vos ya captaste un montón de información, un montón de sensaciones, información sensible del estado de ese cuerpo, del estado de esa voz, de cómo se encuentra respecto a qué es lo que cree de sí mismo, ¿no? Qué es lo que está sintiendo, a dónde siente que tiene el coraje o el temor o la vergüenza o el silencio o el desconcierto. La voz es un gran espejo y podemos escuchar un montón de cosas en nuestra voz y en las voces que escuchamos. Y entonces uno se podría preguntar, ¿por qué ir a un espacio a que alguien me enseñe a cantar o a soltar el sonido o a mejorarlo o a aprender a todas las cosas que nos imaginamos cuando hablamos de una clase de canto, ¿no? A respirar, a habilitarme a hacer cosas más difíciles o a ir más lejos, ¿no? de lo que normalmente estoy acostumbrado a ir. ¿Por qué ir a otro a que me diga cómo hacerlo? Y más allá de que el otro tenga un montón de conocimientos de cómo hacerlo mejor, que en general eso es lo que uno espera de un profe o de un maestro, o digamos que el otro me pase sus conocimientos, me diga cómo hacerlo mejor, que sin dudas hay un montón de cosas que uno puede proponerle al otro, ¿no? Invitarlo al otro a que haga. Yo creo que hay una primera función de dejarse escuchar por otro, que en principio es eso, ¿me escuchas un ratito? ¿No? Ese primer gesto de te presto el audífono a vos un ratito, ¿no? ¿Me escuchás un poco? A ver, vos qué escuchás desde vos. Porque uno está tan impregnado de sus propias vivencias cuando se escucha, que sin dudas muchas veces soy el más subjetivo y el más confundido en eso que escucho. Porque la escucha es un registro histórico, es algo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es como si fuese un mapa de marcas, un mapa de huellas. Entonces esas huellas, a mí a lo largo del tiempo, yo ya no logro discernir tanto qué cosas son huellas históricas de todo lo que he venido escuchando de mí misma y qué cosas son potencias innatas, ¿no? Discernir entre el estado esencial de esa voz y el estado en el que esa voz se encuentra. De eso hablábamos el lunes pasado. Estas marcas son históricas, son huellas, son cicatrices maravillosas que nos van contando todas las cosas que nos van pasando. Yo creo que la voz es como una especie de caja negra del avión, ¿no? Donde vamos guardando todos los registros que hemos ido atravesando en nuestras vivencias. Y que otro me escuche a veces es una posibilidad de mirarlo con otro lente o ponerle una lupa a ese mapa. Y ahí volver a renovar la inocencia en esta mirada, en esta escucha sobre mí misma, sobre mí mismo, que permita cambiar el discurso histórico que tengo respecto a mi propio sonido y muchas veces a mi propia capacidad de expresarme, a mi vitalidad en este mundo, ¿no? Entonces un profe, un maestro puede cumplir muchas
funciones, en principio, además de darme herramientas técnicas. La primera es esta. Che, ¿me escuchás? A ver, ¿qué escuchás vos de mí? Porque yo ya estoy tan confundida de todo lo que vengo escuchando hace tantos años que he perdido un poco la objetividad, ¿no? Y no sé si lo que escucho es todo lo que tengo disponible, o es lo que me he venido diciendo que tengo disponible, o es lo que me han venido diciendo que tengo disponible, y por ahí hay más y yo no lo logro percibir. Entonces, esta es una posibilidad de alguien que me escuche, de un profe, de un maestro. Otra posibilidad es que cumpla, yo acá me anoté como una serie de palabras que asociaba yo a un profe o a un maestro. Entonces eso, el maestro espejo, ¿no? El que me permite mirarme, escucharme, reconocerme o no en esos patrones, en que, che, ¿me podés mirar desde otro lugar? ¿Me podés escuchar desde otro lugar? Otra función que puede cumplir un maestro es, por ejemplo, el largavistas. ¿Me ayudas a mirar más lejos? ¿Me ayudas a escucharme más lejos? Quiero separarme un poco de esta escucha familiar, histórica, en la que me vengo reconociendo, y quiero poder mirarme como si... ¿Vieron cuando uno se va de viaje a otro lugar y cruzas una frontera y de repente en ese lugar empezás a portarte distinto de como normalmente te comportabas? Entonces, este maestro largavistas que me permite ampliar el horizonte y poder imaginarme en otros estadios, de otras maneras, en otros contextos sonar mi propia esencia. El maestro tiene que ampliar horizontes, es decir, tiene que proponerte miradas de vos mismo, escuchas de vos mismo, distintas de las que venís transitando. Otra palabrita que asociaba a un proceso con un profe, con un maestro, es el de lupa. ¿Me mirás más de cerca? ¿Me podés como quitar lo borroso que a veces me trae mis propios preconceptos o mis debilidades o mis cansancios? A veces uno se cansa de sí mismo, entonces el otro te ayuda a mirarte más en detalle, a poder escuchar lo fino, lo sutil, la trama pequeña, ¿no? De la propia voz. Otra palabra que asocio a un profe, a un maestro o a un espacio de aprendizaje es vitamina. ¿Me ayudas a fortalecerme? Que vengo medio golpeado y entonces me debilité y necesito un poco de un refuerzo vitamínico, ¿no? Ir a tomar un poco de nutrición, a renovar los lugares a donde voy. Voy siempre a los mismos lugares. ¿Me ayudas a renovar y a ir a otros y que eso me traiga un poco más de fortaleza, una nutrición, una proteína que me ayude a estructurarme desde otros lugares? Y otra palabra que también asocio, podría nombrar un montón, ¿no? Pero es cuchillo, filo. El maestro a veces tiene que ayudarme a cortar, ¿vieron la poda de las plantas? Como a veces una planta empieza como a desmadrarse o a debilitarse, o se le empiezan como a arruinar algunas partes, ¿no? De las hojas, se empieza a torcer. Entonces algo que pueda empezar a cortar lo que no. Bueno, esto, a ver, vamos a prescindir de esto. Sin dudas es una función medio difícil a veces del proceso, pero es tremendamente necesaria, como que el otro te pueda prestar su cuchillo benevolente y poder cortar algunas hojas. ¿Qué es lo que está de más en lo que estoy haciendo? En el registro histórico que vamos teniendo de nuestra propia voz, muchas veces hacemos cosas de más porque vamos cargando algunas cosas en el camino y que resulta que después no eran necesarias, no tenían que ver con lo indispensable, sino con cosas que fuimos aprendiendo a que sin eso por ahí algo no funcionaba bien. Y ahí aparece mucho el sonido histórico, el sonido familiar, ¿no? Que es el lugar en donde nos reconocemos más seguros. O el que hemos ido aprendiendo que es el lugar seguro, el sonido familiar. Seguramente
todos y todas tenemos registro de que tenemos unas voces muy parecidas a las voces de nuestras familias o de los lugares en donde hemos sido criados, criadas. La voz familiar es algo muy común de reconocer. Yo, por ejemplo, tengo una voz muy parecida, muy afín a las voces que tenían mis tías, a la voz que tiene mi mamá, y lo escucho hablar a mi hijo y mi hijo tiene la misma forma de manejar el volumen, ¿no? Seguramente que si su papá lo ve a mi hijo también va a reconocer en él cosas de ese sonido familiar. Entonces, ese lugar es el lugar más transitado, es el lugar que impregna sin lugar a dudas los primeros años de vida y que nos trae las huellas, las marcas más fuertes. Por supuesto que hay algo ligado a la identidad ahí en eso, pero tiene que ver con una identidad histórica, ¿no? Por supuesto que hay cuestiones de ADN y hay cuestiones de conformación de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo sutil que están ligados a este origen, pero a mí me gusta pensar en que la voz histórica, este mapa de sonidos que somos, es una parte de nuestra voz, es una parte de nuestro sonido y de nuestra capacidad y de nuestras posibilidades de sonar en el mundo. Es el desde dónde. Y entonces cuando empiezo a descubrirme como una herramienta autónoma, como una herramienta que tiene esta cualidad de haber nacido en un contexto, pero a la vez de ser un propio contexto en sí mismo, o sea, yo soy el lugar desde donde vengo y también soy todo lo que no conozco de mí a partir de ese lugar, soy todo lo por venir, soy una posibilidad andante. Soy un lápiz que puede escribirlo todo. Entonces, en esto que reconozco como propio, como identidad en mi propio sonido, está bueno empezar a diferenciar o a abrir un poco la trama y ver que está el desde dónde, que sin dudas es una caja de herramientas súper poderosa, pero también está el hacia dónde. Y ahí es donde un espacio de aprendizaje tiene que, para mí, ¿no? Esto es como una visión muy, muy propia, que no es la verdad desde ya. Este desde dónde tiene que ser captado por el que me escucha, por un profe, por un maestro, escuchar el desde dónde, algo que el otro asocia a su identidad, para tomarlo como una parte y no como el todo. Porque además del otro traer toda esa información que corresponde a su identidad, a lo que viene cultivando desde sus primeras horas en este mundo, con todo lo que ha venido escuchando, también está todo lo que ese ser o esa voz, esa potencialidad pura, tiene por escribir. Y ahí es donde la voz para mí es una herramienta tremendamente poderosa y zarpada, porque desde donde surge tiene la posibilidad de transformarse, avanzar, crecer, expandirse, al punto tal de que a veces cueste identificar ese lugar de origen. Es muy común que escuchemos una voz moverse en el tiempo, aprender, expandirse, nutrirse, entrenar, fortalecerse, y que vaya mutando de una manera asombrosa, casi podría decir no reconocer esa voz desde ese primer momento hasta donde puede llegar. Entonces, esto que yo le doy a un maestro o a un profe o a alguien que me acompañe es, ¿me ayudas a ir desde acá hasta el no sé dónde? Digamos, que alguien me ayude no solamente a desplegar lo que tengo, sino que me ayude a desplegar lo que todavía no sé que tengo. Creo profundamente en que cuando yo estoy escuchándome y en un proceso de autodescubrimiento de mi propia herramienta sonora, que es como sin dudas la huella digital, cuanto más me vaya desconociendo a mí misma en el camino
a mí mismo, cuanto más vaya mutando ese sonido propio, más voy a confirmar que estoy en el camino correcto. Si me escucho y siempre me reconozco, voy a dudar de ese proceso, de ese camino. La idea sería irme desconociendo en el camino, ir encontrando cómo ese horizonte se me va ampliando a lugares que no podía ni imaginar antes. Y ahí entonces aparece este lugar de huella histórico, de lo conocido, como un desde donde voy a plantarme para avanzar hacia ese lugar que no conozco para nada. Me gusta pensar en la identidad como el lugar desde donde voy a arrancar. Y a mí me gusta pensar en que yo no me conozco y ni me voy a terminar de conocer nunca. Es decir, ese sonido, espacio, territorio del propio poder me puede llevar a lugares que yo de mí no tenía idea que era capaz. Para mí un profe, un maestro tiene que ser el que te ayude, el que te habilite, el que te cree las 1000 millones de preguntas y dudas sobre todo lo que vos podés llegar a alcanzar, que te invite a desconocerte. Y en ese invitarte a desconocerte, empezar a desafiar el concepto de propio y no propio, de identidad. O sea, es verdad que yo soy un montón de cosas de mí que ya conozco, soy un montón de cosas que he recibido, soy un montón de cosas que he escuchado que soy. Y muchas veces he escuchado de otros que estaban en mi entorno, que piensan eso de mí, que me dicen que yo soy eso, que me hacen sonar de esa manera, por sus propias marcas, por sus propias huellas, por sus propias identidades. Pero eso es un desde donde yo soy, no es lo que yo soy, porque lo que yo soy es absolutamente desconocido. Yo no sé lo que soy, me lo voy enterando a medida que voy viviendo y voy expandiendo mis capacidades, mi mundo, mis fronteras, voy ampliando mis propias fronteras. Y acá aparece algo que me parece hermoso para pensar o sobre lo cual posar la curiosidad, que para mí es un gran territorio de aprendizaje, que es el concepto de cómodo o incómodo. El lunes pasado yo dejé una pregunta que era: ¿cuál es la imagen a la que asocias tu voz? ¿Cómo se mueve esa imagen? Y hacernos esta pregunta de si ese lugar, esa imagen, se siente cómodo o incómodo, si se siente libre y cómodo. Y para mí hay un tallerazo para hacer respecto a qué es cómodo. Porque a veces cómodo es, para mí, lo conocido, es el lugar en el cual me siento segura, es el lugar en el que me vienen identificando los entornos en los que me muevo. Entonces, claro, vos sos fulano de tal porque lo haces de tal manera o porque cumplís tal función. Y la voz es un reflejo de ese tal manera o de esa función. Siempre estamos cumpliendo o expresando funciones, expresando lugares que nos resultan conocidos, que nos resultan cómodos. Entonces, empezar a preguntarnos acerca de qué es la comodidad en un lugar o dónde es que yo me estoy sintiendo cómoda y si ese lugar en el cual me siento cómoda realmente siento que es mi versión de lo cómodo o es lo aprendido, es donde aprendí, donde me fui acomodando y donde conozco estar, digamos. En el sonido se escucha un montón eso, el lugar cómodo en donde sonar, desde donde sonar. Y hay muchas cosas para decir respecto a lo cómodo, porque si yo me hago esta pregunta, ¿dónde es mi lugar cómodo? Ya ahí aparecen millones y millones de respuestas posibles. Porque a veces lo cómodo es el lugar en donde yo estoy más acostumbrada a estar. Pero si me pongo a mirar con lupa, que era una de las palabritas asociadas a un maestro, un profe o un espacio de aprendizaje, yo digo, eso cómodo, ese lugar cómodo, ¿es tan cómodo? O sea,
¿me siento tan yo en ese lugar o es el lugar en donde vengo funcionando por costumbre? Es el lugar en donde más he estado. Entonces lo conozco y me resulta cómodo. Pero ¿qué pasa si yo empezara a desplazar esta idea de cómodo hacia otros lugares nuevos, en donde lo nuevo siempre me trae una cuota de incomodidad o de novedad, y yo empezara a dudar un poco de este lugar cómodo y empezar a pensar, ¿nuevo es incómodo o es desconocido hasta ahora? ¿Desconocido es necesariamente incómodo o es solo desconocido? ¿Cómodo es cómodo o es nuevo? Empiezo a jugar con ampliar el concepto y entonces es muy llamativo y muy fértil ese lugar en donde me doy cuenta que muchas veces estoy en lugares que hago funcionar como lugares cómodos, pero que en realidad no son lo más cómodo posible para mí, y que en realidad a veces estoy en un lugar nuevo y me siento mucho más cómoda que en el lugar anterior en el cual estoy tan acostumbrada a estar. Siempre estoy hablando de la voz. Por supuesto que esto es aplicable. Mi maestra decía, todo lo que es bueno para la voz es bueno para la vida. En el sonido se escucha un montón eso. ¿Cuál es el lugar cómodo de la voz? ¿Y cuál es el lugar, le voy a poner esta palabra, más aventurero? ¿Cuál es ese lugar de la voz que se anima a salirse de ese lugar en el que le dijeron que estaba bien estar y puede empezar a expandir su propia creencia de qué es estar cómodo en un lugar? Y ahí entonces aparece este lugar que es donde me reconozco yo. Yo sueno de tal manera, ¿no? Cuando escuchamos la voz de alguien decimos, fulano de tal, ¿no? ¿Quién llegó? Fulano de tal. Identificamos la voz de alguien con su identidad, con quién esa persona es. Pero, ¿qué pasa si yo empezara a pensar como eso que soy, a la identidad, a lo que cada uno se reconoce como sí mismo, no como algo fijo, sino como algo móvil, como algo que voy siendo y que se va transformando a medida que las vivencias me van transformando, porque todos y todas nosotros aquí y en cualquier lugar de este mundo, de este universo, a medida que vamos viviendo cosas, nos vamos transformando. Entonces, es lógico pensar que todo lo que vamos viviendo nos va transformando y esto nos va trayendo un cambio significantísimo acerca de lo que sentimos como identidad propia. Vamos cambiando y nuestra voz va cambiando, pero a veces el lugar en donde yo me identifico no cambia y yo sigo sonando en ese mismo lugar que se vuelve fijo. Y cuando la voz se vuelve fija, deja de cantar, porque la voz lo que hace es mostrarme todas las formas de cambio que voy siendo, que voy encarnando. Mi voz habla de mí todo el tiempo. Entonces, empiezo a escuchar a veces que una voz no es que está cómoda, sino que está acomodada ahí, está puesta ahí y no quiere salir porque no sabe cómo va a sonar en otro lugar. No se atreve a desidentificarse de sí misma. Hay miles de cosas, ¿no?, involucradas. Por ejemplo, que voy a dejar de ser identificada por el entorno. Ya no voy a estar tan asociada al lugar desde donde vengo. Y hay un miedo enorme de salirse de ese lugar en donde el otro me reconozca. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a estar en un lugar sonoro, más atento a que el otro me reconozca como bueno, como válido, como perteneciente a ese lugar o a esa tribu o a esa familia o a ese estilo o a ese concepto de belleza o a ese lugar aceptado por el afuera? ¿Qué pasa cuando eso empieza a ser más fuerte que el lugar en donde yo me reconozco siendo yo misma? ¿Qué pasa si empezara a cambiar el orden del valor de las cosas
y empezar a ser mucho más valioso, empezar a encontrar el lugar en donde yo me reconozca a mí misma, ahí, que empezar a poner es el reconocimiento ajeno en ese primer lugar. No sé si lo dije claramente. Voy de nuevo. ¿Qué pasa si empiezo a cambiar el orden de lo valioso, ¿no? Como si fuese más valioso que yo me reconozca a mí misma en vez de que el otro me reconozca como yo misma. Y ahí, sin lugar a dudas, hay una primera incomodidad, que es voy a tener que salir del lugar en donde me siento segura, me siento reconocida. Sin lugar a dudas, eso va a traer un movimiento de cimientos. Y ese movimiento va a traer una incomodidad. Entonces hay sensaciones que pueden traer la sensación de involución. Uy, perdí el lugar de comodidad. La voz siempre me va a desafiar llevándome a lugares que no necesariamente reconozco como seguros, porque es un bicho que está en movimiento. La voz humana es el mundo de la vibración y la vibración se mueve y cuando se mueve me cambia de lugar. Entonces, cuando de repente, por una situación incluso inesperada, surge de mí un grito, surge de mí un decir algo que no hubiera dicho jamás, pero no lo pude contener y lo dije, la voz me lleva a un lugar nuevo una y otra vez. Y eso es vitalidad. Ahora, cuando quedé en el lugar conocido de siempre responder de la misma manera, siempre sonar de la misma manera, siempre vibrar en el mismo lugar, cansadamente por repetición, acomodadamente, empecé a perder vitalidad. Entonces, ¿no será a veces un lugar tremendamente revitalizante esa incomodidad a la que me lleva salir del lugar desde donde estaba sintiéndome tan yo, tan acomodada? ¿No será que de repente esa incomodidad me trae vitalidad? ¿No será que lo mejor que me podía pasar es incomodarme y dejar de reconocerme en un lugar fijo, en un sonido fijo? A mí me gusta escuchar las voces, la mía en primera instancia y la de los otros y las otras, no tanto como a dónde el otro se siente cómodo, sino a dónde el otro se siente vital. Y a veces la mayor vitalidad está en el lugar incómodo, porque el lugar cómodo dejó de ser vital. Por supuesto que esto es súper subjetivo y tiene mucho que ver con los procesos y los ritmos y los momentos en los que cada uno, cada una se encuentre. Pero la pregunta de hoy que quería traer, esta ventanita, era acerca de qué es cómodo y qué es incómodo. Y si lo cómodo del lugar a donde yo sueno, a donde mi voz está instalada, es un lugar vital, o lo cómodo se transformó en un lugar que me hace perder vitalidad. Y algo que está en el medio, que no es ni ganar ni perder vitalidad, y es donde la vitalidad se mantiene en un nivel que no baja, pero tampoco sube. Está bien, no le molesta estar ahí. Tampoco lo entusiasma, no hay entusiasmo en ese lugar. Alcanza. Entonces ahí está bueno saber que la voz es un lugar que te invita siempre a expandir fronteras, porque es un lugar creador, es decir, no conoce sus límites, no conoce hasta dónde puede llegar. Entonces, es cómodo conocer el límite, es cómodo saber hasta dónde, o de repente me conviene la incomodidad de que ese horizonte vaya hacia donde no sé, que yo no logre ver hacia dónde voy,
Para algunos o para muchos momentos de cada uno de nosotros, no saber, no conocer ese más allá, hacia dónde puedo ir, puede ser incómodo. Y sin lugar a dudas, esa incomodidad es una invitación a expandir el entusiasmo. ¿Es fácil? No sé, no necesariamente. ¿Que sea fácil es garantía de algo? No sé, no necesariamente. ¿Tiene que ser difícil? No sé, no necesariamente. Siento que son todas preguntas que nos conviene hacernos. ¿Dónde estamos diciendo que estamos cómodos? Si esa comodidad me está resultando vital. Si la voz me cuenta que está revitalizándose a sí misma en lo que hace o no. Si la voz me cuenta que necesita incomodarse un poco porque el lugar que habita ya está recontra transitado y no le causa ningún tipo de asombro. Y también qué es lo que yo opino o cómo me posiciono ante lo cómodo y ante lo incómodo. Porque a veces tenemos formas de vincularnos con las cosas que nos coartan o nos habilitan. Si yo cada vez que me sienta incomodada voy a salir corriendo de ahí, seguramente hay un montón de transformaciones y de horizontes que me van a quedar sin habitar, sin ni siquiera saber que existen. Yo invito a esta pregunta hoy, que es, el otro día era, ¿cuál es la imagen a la que asocias tu propia voz? ¿Cómo se mueve esa imagen? Si eso te trae o no comodidad. Y hoy sumar una capa más, que es, ¿qué es para vos cómodo? ¿Cómo podrías responder en tu mundo, en tu cosmogonía, en tu universo? ¿Cómo definirías qué es cómodo? ¿Y a qué asociás esa comodidad? Y preguntarnos si esa comodidad nos conviene o no nos conviene. Si esa comodidad tiene tela para cortar o si esa comodidad se transformó en una puerta cerrada. En la vereda de enfrente podríamos preguntarnos, ¿qué es incómodo? Realmente, ¿qué es lo que yo creo que es algo incómodo? ¿Qué vínculo tengo con eso? ¿Soy de quedarme solo en lo incómodo o solo en lo cómodo? Es decir, no me muevo de un lugar o de otro. ¿Me conviene estar siempre en lo incómodo? ¿O me conviene estar siempre en lo cómodo? ¿O me conviene pensar que lo cómodo es un lugar de pasaje y lo cómodo es un lugar de pasaje? Preguntas que podemos hacernos, que pueden quedar ahí prendidas como luces, como faros, para ver si nos animamos a descubrir quiénes somos y no solamente desde dónde somos, sino hacia dónde vamos siendo. Bueno, muchas gracias. Soy Yamana, es otoño en Buenos Aires, hoy el cielo está color casi blanco. Estoy muy contenta de hacer estos vivos, espero que sirvan y sean nutritivas algunas preguntas. Pueden escribir por el chat de Instagram de vozlab.círculos. Y todos estos episodios van a estar siendo subidos a un canal de YouTube, al canal de VozLab. Bien, lunes que viene nos vemos acá. Gracias. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has apartado.
Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. A ver, acá ya vienen algunas. Hermosas. Gracias a todos por conectarse. Lindas, lindos.